Bienvenidos. Hoy, amor. En el primer audio hablamos de nuestro ser esencial. Intentamos dibujar lo que significa formar parte del origen de todas las cosas. En este segundo audio hablaremos de nuestro ser personal, que aunque parezca pequeño, entenderemos que está conectado, forma parte de nuestro ser esencial, que a su vez forma parte del todo, del origen, de la fuente. Entonces, ¿por qué esa sensación de ser pequeños y de tener poca importancia o poco poder? Bien, yo entiendo que cuando encarnamos en un cuerpo, en un ser humano, y venimos a este planeta Tierra a experimentar la experiencia de la dualidad, pues perdemos la consciencia, o dicho de otra forma, perdemos los recuerdos. Ya no nos acordamos quiénes éramos antes de venir aquí, antes de encarnar en un cuerpo. ¿Éramos almas? ¿Cómo es un alma? ¿Un alma tiene identidad? ¿Tiene nombre o no lo tiene? ¿Un alma es parte de otras cosas? No tenemos muchos datos de esas cosas. Al menos yo no tengo ni idea de cómo era o de quién era antes de venir aquí. Mi fe, mi confianza, por llamarlo de alguna manera, mis criterios o mi consciencia de mí misma, pues me dicen que formaba parte de una historia, pero no tengo muy claro de cómo era esa historia, ni cómo era yo en esa historia. Entonces, vamos a decir que ese es el paso cero, el hecho de que nosotros, cuando llegamos a un cuerpo y habitamos a un ser humano, eso emana de un proceso de separación. Como digo, tú te olvidas cuando naces. No tenemos conciencia de dónde venimos, no tenemos recuerdo de quiénes somos antes de llegar aquí. Eso imagino que establece una necesidad, no sé hasta qué punto, grande o pequeña, supongo que dependerá de cada persona y su propia manera de entender la vida, pues del regreso de esa comunicación a esa comunión con eso que éramos antes de estar aquí. Entonces supongo que el primer paso, la primera energía que nos induce o que nos empuja a la búsqueda del amor, es esa sensación de separación que se establece entre el todo, entre la fuente y nosotros, en el momento de nacer. Esa sería la forma de manifestar o de entender o de dibujar nuestro ser personal. Nuestro ser personal, vamos a decirlo así, si hablamos desde un punto de vista místico, pues una persona separada de su consciencia, que inicia un viaje buscando la reconexión con esa consciencia. Otra vez vamos a decir que nos marchamos de casa, hacemos un viaje para volver a casa. ¿Qué sentido tiene eso si lo miramos desde la lógica? Ninguno. ¿Para qué quieres hacer un viaje para volver a casa si ya estás en casa? No te marches, así te ahorrarás el viaje. Pero vamos a entender o a pensar que ese viaje se hace así, en esa forma o con ese nivel de inconsciencia, para que el ser personal, que como hemos definido, es la manifestación de mi poder de elegir, es mi comportamiento, pues no esté inducido por nada y realmente yo determine con mi propia voluntad cómo quiero comportarme, qué tipo de persona quiero ser, en qué forma me relaciono con los demás, con mi entorno y conmigo mismo. Eso es lo que yo entiendo que para que ocurra de forma real debe ser imprescindible o necesario la desconexión, que tú no estés inducido por ningún conocimiento. Por eso cuando nacemos somos niños. No me refiero a niños desde el punto de vista físico, que también, sino también desde el aspecto mental, moral, espiritual y de conciencia. Somos seres que cuando venimos aquí somos niños, que no tenemos datos. La ausencia de datos en una persona manifiesta una cosa que es muy buena y que luego perdemos a medida que vamos adquiriendo datos, que es la ausencia de opinión. Cuando no tienes datos, no tienes nada que opinar, pues porque no sabes, pues no opinas. A medida que pasa el tiempo y supuestamente, entre comillas, nos hacemos adultos, pues aparecen los datos y esos nos permiten tener una opinión, que como tantas veces se puede manifestar en la vida real, pues la opinión en la mayoría de las ocasiones tiene muy poquito que ver con el conocimiento, con los datos que puedas tener o no. La opinión es gratuita, es personal, es subjetiva y entonces no nos hace falta que esté apoyada en ningún conocimiento. Tú puedes opinar lo que quieras de lo que quieras, aunque estés diciendo bobadas, mientras no haya ninguna persona que tenga ese conocimiento que pueda decirte qué bobo eres, pues la opinión estará muy bien siempre y nos hará sentir que teníamos conocimiento
Esa es la base o la esencia fundamental de la opinión. Hacerme creer a mí misma, a través de mi propia opinión, que yo sabía cosas, y entonces yo dejo de sentirme una niña y dejo de sentirme una boba, y pienso que sé cosas y que soy lista. Es curioso y paradójico que a través de las opiniones basadas en ningún dato lleguemos a creer que teníamos algún conocimiento. Entre los seres humanos, y esto es la vida realmente, no es la manifestación de la experiencia de vida. La experiencia de vida es un juego de unos niños que interactuaban unos con otros y jugaban a que se iban haciendo mayores. Pero luego si miras la realidad de la vida, pues solo tienes que mirar a este planeta para ver que esos adultos no existen, no están en ningún sitio, o los que están no son visionados, no manejan cosas en este mundo. Las personas que manejan cosas en este mundo, pues, de adultos tienen muy poco, o casi nada, por decirlo de una manera. Entonces, como podéis ver, esta voluntad, esta libertad, este libre albedrío del que disponemos para que nuestro comportamiento sea realmente nuestro, sea realmente mi responsabilidad, pues nos conduce a caminos extraños, como es juzgarnos con la opinión separándonos. Hemos visto el ser personal y cómo se manifiesta la voluntad de las personas a través de la opinión. Y cuando tenemos una opinión sobre algo, parece aparentemente que teníamos un conocimiento sobre ese tema, cuando evidentísimamente podemos ver cada día en cualquier situación cotidiana. Para nada es así. La inmensa mayoría de las opiniones que explayamos a lo largo de nuestra vida, pues son sobre cosas de las que no tenemos ni idea, pero no es necesario para tener una opinión, tener datos, porque tener una opinión es una situación espontánea que manifiesta tu capacidad de elegir tu expresión, a no ser que estuviésemos como en un concurso, una especie de jurado que cada vez que yo expresara una opinión inadecuada o basada en ningún dato, o que es absurda, sonaran unas campanas y me dijeran: error, eso que dices no es así. Pero como no tenemos ese jurado, ni esa historia, pues nadie me va a decir si mi opinión es absurda o no. Y luego pues nosotros tenemos una necesidad de tener una opinión. Para comprender por qué tenemos esta necesidad imperiosa de tener una opinión, deberíamos ir a la tercera parte de este volumen, de amor. Una necesidad imperiosa de tener opinión. Hablar de cómo nos educa la cultura a la que pertenecemos, cómo nos educa la vida, cómo hemos construido a través de la voluntad y a través de las opiniones este planeta y su sociedad, esa sociedad en la que vivimos y de la que formamos parte. Para comprender, este será el tercer audio del amor, la educación social, muy importante para comprender nuestra manera de comportarnos. Y hasta la próxima, pues, amaros mucho, guerreros evolucionarios.